Bendecido día tengan todos, hermanos. Que la gracia de nuestro Padre Celestial se derrame en cada uno de ustedes el día de hoy. Le doy gracias a Dios porque me permite compartir de su palabra. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque tú eres misericordioso y tú estás día a día con cada uno de nosotros. Gracias porque no apartas tu mano de nosotros. Nos sigues instruyendo, nos sigues guiando en tu bendito camino. Gracias, Señor, porque en estas enseñanzas y los domingos tú nos hablas, tú nos bendices con tu bendita palabra. Gracias te doy por nuestra pastora, Señor. Sigue con ella, Señor, bendiciéndola, guardándola en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Padre, por cada líder, Señor, que tú has levantado en tu bendito nombre. Gracias por cada servidor, por cada congregante que tú traes a tu iglesia, que tú permites, Señor, que ellos pongan corazones dispuestos para poder escuchar de tu bendita palabra. Gracias, papito lindo, porque tú has sido bueno. Por todo esto te doy gracias en el nombre poderoso de tu amado Cristo Jesús. Amén. Y la enseñanza del día de hoy dice, ¿por qué debemos honrar a nuestros padres? Sean buenos o sean malos. Si te es muy difícil honrar a tus padres, o nos es muy difícil, necesitamos una restauración. Necesitamos ser restaurados o necesitamos que el Señor nos restaure. Debemos congregarnos, debemos buscar la ayuda a través de la palabra de Dios para obtener, hermanos, una restauración. Porque a veces nos volvemos soberbios, ¿no? ¿Cómo debemos de honrar a nuestros padres? Dios manda que los honremos, no porque sean perfectos, hermanos, o porque sean malos, sino es lo que Él dice en su bendita palabra. Si tenemos la bendición de tener buenos padres, honrémoslos. Y si tuvimos malos padres, también, hermanos, honrémoslos. Es un proceso cuando a lo mejor alguno ha sido lastimado por su papá o por su mamá. Es un proceso, pero no es imposible estando en el camino del Señor, que podemos encontrar esa restauración. A lo mejor son muchos los hijos que han sufrido por parte de su padre y de su madre, porque han sido malos. Pero Dios nos invita a la sanidad, a quitar la culpa, a quitar el dolor, a quitar el resentimiento e incluso odio, porque hay personas que llegan a odiar a sus papás, a dar un nuevo comienzo, a caminar en la palabra de Dios para poder quitar todo aquello que esté estorbando para que la palabra de Dios florezca en cada uno de nosotros. Tal vez nosotros podemos decir que hay muchos hijos necios que no quieren experimentar esa restauración y esa sanidad y siguen diciendo es que mi papá o es que mi mamá me hicieron esto. Son esos hijos necios. Claro, seguirán existiendo, pero mediante que nosotros tomemos la dirección, llevando una palabra, nosotros vamos a lograr muchas cosas, hermanos. Nosotros podemos incluso salvar al mundo.
¿Por qué les digo esto? Porque en la medida que nosotros, que somos padres, vayamos instruyendo a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos, ganaremos familias unidas. Por eso es que debemos empezar por nosotros, orando, honrando a nuestros padres. Por eso ahora en el mundo hay tanta división, cómo les digo? Hay tanto desinterés de los hijos a los papás, les da igual si sus papás están bien o si sus papás están mal, si necesitan algo. ¿Por qué? Porque es esa falta de la palabra en sus vidas. Dice la palabra que su pueblo perece por falta de entendimiento. Este es un gran punto, hermanos, porque es la base. La base es la mamá y el papá que conforman la familia. Y si nosotros vamos y damos ese ejemplo a los que están debajo de nosotros, hermanos, eso puede seguir. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que le estamos dando honra a nuestros padres, que nos estamos preocupando por ellos, porque es un mandato que nos dejó nuestro Señor. Pero si no lo hacemos, vamos dejando que la palabra vaya muriendo, porque no somos de testimonio para honrar a nuestros padres. Hay hijos que viven con resentimiento y muchas veces llegan a odiar a sus padres, pero mediante una restauración podemos quitar todo aquello que puedas sentir por tus padres. Debemos, hermanos, honrar a nuestros padres, porque eso es lo que nos dice el Señor, porque seremos de larga vida. En Éxodo 20:12 nos dice la palabra de Dios: honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Hermanos, no porque también tengamos, a lo mejor en algún momento, hasta por conveniencia, nos decía nuestra pastora, ya no lo hagas porque te dicen o algo, hazlo por conveniencia. Entonces yo aquí les digo, no lo hagan por conveniencia o porque es lo que dice y nos va a ir bien. No, hagámoslo con amor. Regresemos todo aquello que nuestros padres nos han dado el día de hoy, bueno o malo como haya sido, devolvámonos nosotros, hermanos, con creces, haciendo más por ellos. Hay gente que dice que sus papás pueden llegar a desesperarlos. Y yo como mamá puedo llegar a desesperar a mis hijos. Pero no quiere decir que lo hagamos para lastimarlos. Hay veces se hace inconsciente. Nosotros como papás, que yo soy mamá, no nacimos sabiendo ser papá o mamá. Pero sin embargo, qué bueno es Dios que ha llegado a nuestra vida y hemos tratado de cambiar, hemos tratado de modificar cosas que a lo mejor estábamos haciendo mal como papás. Entonces yo los invito que dejen guiarse por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que dejemos todo aquello, todo resentimiento que a lo mejor en algún momento alguien pueda tener por sus padres. Porque, porque los papás hay veces pueden ser personas que lastimen a sus hijos o que maldigan a sus hijos, que los hagan inseguros, que los hagan inútiles, o que les digan qué malo eres, qué tonto eres, o incluso decir que son malagradecidos. Ajá. Entonces, nosotros debemos dejar moldearnos por la palabra de Dios. No quiere decir, hermanos, que sea de la noche a la mañana que suceda. A lo mejor decir, mi papá me hizo esto, me hizo el otro, mi mamá. Pero hoy que estoy en Cristo, ya los perdoné, ya esto. No, va a llegar en ese punto
que todo eso se va a quedar atrás. ¿Por qué? Porque vamos a entrar o vas a entrar en una restauración con Dios. Vas a restaurar tu vida, porque para poder dar amor hacia los demás debemos restaurar nuestras vidas. Debes de restaurar tu vida. ¿Y cómo lo vas a lograr? Mediante la palabra de nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros debemos de ser esas personas que reciben a Cristo Jesús, pero dejan que Jesús, que el Padre que está en los cielos, restaure nuestras vidas. Y en Mateo 5:38 dice: ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrían? Hermanos, nosotros debemos de amar a nuestros padres, sea como haya sido la situación. Nosotros no sabemos la situación de ellos en su niñez, cómo vivieron, y no por eso quiere decir que se justifique a lo mejor acciones de los papás, de las mamás, no, pero nosotros debemos de amarlos, no debemos de tener contienda. Dice, en Cristo no podemos hacer menos que dar a otros, comenzando por nuestros padres y madres, lo que hemos recibido a pesar de no merecerlo. Hay veces hay papás que maldicen a sus hijos, pero nosotros cuando recibimos, o tú que apenas estás empezando en el camino del Señor, o que ya estás en el camino del Señor, debemos de perdonar, debemos de amar y debemos de entregarle todo aquello a nuestro Padre. ¿Para qué? Para que Él restaure nuestras vidas, para que Él rompa esas cadenas. Mateo 6:12 dice, así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Hermanos, nosotros debemos de romper cadenas. ¿Por qué? Porque tenemos hijos. O a lo mejor todavía no tienes hijos y vas a tener hijos, pero tienes ese resentimiento con tus papás. Debemos de romper todas esas cadenas para que nosotros podamos ser de bendición y de testimonio para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros nietos y así sucesivamente, porque sabemos que vamos a salvar familias rotas. Nosotros debemos tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten. Eso incluye honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Oremos por ellos. Hagámosle el bien. Seamos dignos hijos de nuestros padres, así como de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, porque esa es la honra que Él pide para nuestros padres. A pesar de que nosotros a lo mejor podemos ser indignos, no busquemos lo que es bueno, lo que es injusto. Busquemos lo que es el bienestar para nuestros padres y para nosotros. No por lo que ellos nos hicieron debemos de actuar de acuerdo. Nuestro Padre Celestial pone el ejemplo de cómo tratar
a nuestros padres, porque trata con nosotros mismos primero, en misericordia y en compasión, porque no nos lo hemos ganado, no te lo ganaste. Ni una bendición que recibes, no merecías que Jesús muriera en la cruz por nosotros, en lugar de nosotros. Y aún así Jesús lo hizo. Entonces, ¿qué nos dice? Ve y haz tú lo mismo. De lo malo que te hicieron ellos, debes dar cuentas, pero tú darás cuentas de ti mismo. Nosotros daremos cuentas, hermanos. Hagamos lo que nos toca. Seamos de bendición. Dice, porque Dios hizo a la familia, porque es un lugar seguro. Si los papás lo han corrompido o no han hecho, no se justifica, no han hecho las cosas que se deben hacer, no se justifica que los deshonremos o que tú los deshonres. Cada uno debemos de cumplir con nuestra responsabilidad. Nosotros debemos hacer lo que nos toca. Debemos de honrar a nuestros padres, buenos, malos. Amémonos, honrémonos, oremos. También los hijos requieren los recursos que ayuden a amarlos, honrarlos, a pesar de haber sido maltratados, a veces ignorados por los papás, ausentes. Muchas veces esa conexión entre papá y mamá se ha roto por diversas situaciones, diversas circunstancias. Pero Dios es el que nos da los recursos para obtener esa nueva renovación. Lo primero es que nosotros no provocamos a que a lo mejor algún papá haya lastimado a ese hijo por malos tratos. Lo que les decía, probablemente fueron tratos o resultados de problemas muy, muy graves o muy profundos en nuestros padres, que a lo mejor no lograron resolver ni superar. Pero nuestros padres son responsables de sus acciones, que darán cuentas ellos, porque Dios nos ha dado dominio propio. De acuerdo al Evangelio de Jesús, libera de culpa a los hijos, no insiste en nada para merecerlo. No obstante, recordemos que si tenemos oportunidad de amar y honrar a nuestros padres, aunque fueron malos, eso sí es tu responsabilidad, porque daremos cuentas de ellos. Comprendamos, hermanos, que porque todas las cosas que Dios hace es porque hace algo nuevo en nosotros. Como resultado es nuestro amor y la honra a nuestros padres. Depende de lo que